Escribió un libro sobre Manuel González Prada. ¿Hay alguna relación entre González Prada y Andrés Avelino Cáceres? La verdad es la pregunta, me agradezco mucho la pregunta, porque, digamos, desde el punto de vista del conocimiento convencional, lo que, digamos, los peruanos que estudian historia, que tratan historia, conocen y hablan y tratan, definitivamente González Prada fue un enemigo de Cáceres, Pero esta pugna de este radical que era González Prada con este presidente, militar que fue Cáceres, oculta el detalle del problema, ¿no? El detalle es que la enemistad entre González Prada y Cáceres se produjo recién cuando se aprobó el contrato Grace. Antes González Prada pertenecía a las personas, formaba parte del grupo de personas que sostenían pues que el ascenso de Cáceres representaba una salida para el Perú, un comienzo de la reconstrucción, y Cáceres comienza el año 86, ¿no? O sea, hay unos primeros años en los cuales no hay un enfrentamiento radical, fuerte, pero lo que a mí me parece interesante es que, aunque políticamente González Prada lo atacó muy duramente a Cáceres, pues hay que decirlo, en el plano histórico, siempre, incluso en el siglo XX, porque hay escritos de González Prada en el siglo XX sobre esto, siempre lo consideró un héroe en lo que se refiere a la campaña de la sierra contra los chilenos. Él incluso tiene una frase muy bonita en la que habla de que parecía una especie de Aníbal peruano, ¿no? Aludiendo a la campaña de Aníbal en los Alpes, ¿no? Como un hombre antiguo, lo llegó a caracterizar a Cáceres como un personaje de la antigüedad transportado al Perú, ¿no? González Prada, que tanto lo criticaba como político, repito, como lo que se refiere a su logro como militar en la Guerra del Pacífico y concretamente en la campaña de la Breña o de la Sierra, lo exaltó mucho siempre, ¿no? Por eso digo que hay que matizar un poco esta animadversión política que tuvo González Prada con la admiración en el nivel histórico, en el nivel del estudio de la guerra, ¿Qué diferencia hay entre Andrés Avelino Cáceres, que sobrevivió a la guerra, con los héroes que perecieron en ella, caso Ugarte, Grau, Bolognesi y Leoncio Prado? También es una pregunta muy interesante. Cáceres no pereció en la guerra, salvó en realidad, no quiero contar la anécdota de cómo se salvó, pero se salvó por un pelo, como se dice, ¿no? Porque estuvo a punto de perecer en la batalla de Huamachuco. Él, evidentemente, para los peruanos hay una jerarquía. Grau, por ejemplo, está por encima de él, ¿no? Grau fue un mártir. La muerte da una dignidad, sobre todo la muerte heroica, la muerte sacrificada, da una dignidad muy especial. Pero a pesar de esa circunstancia, yo creo que lo que hizo Cáceres en la sierra, esta capacidad de unir al Perú, de hacer una resistencia tan heroica, tan épica, diría yo, esto, nunca se olvidó. Basadre dice que en la época de los líos políticos con los pierolistas, que los pierolistas hablaban pestes de él, se hablaba de lanzar el lodo político, ¿no? Dice Basadre, la gente, Cáceres al final, terminó metido en la vida política, pero perduró el recuerdo de la Breña, ¿no? Por su grandeza. Y es como el lodo resbalando sobre el granito, dice él, ¿no? Porque efectivamente, ni siquiera en las épocas de mayor virulencia política contra Cáceres, perdió el peruano promedio este recuerdo de la Breña, porque fue una época, heroica, épica, una época, de la cual todos los peruanos nos vamos a enorgullecer. Pero hay otro detalle importante sobre la muerte. Aparte de esto que he mencionado, yo creo que, al revés de lo que se dice en la historia tradicional, Basadre dijo, por ejemplo, Cáceres debió morir en Huamachuco, no debió salvarlo su caballo el elegante, ¿no? Debió morir, y si hubiese muerto habría sido una apoteosis, habría sido un gran héroe. Y yo, con la admiración enorme que tengo por Basadre, yo discrepo con ese punto de vista.
Yo discrepo porque yo pienso que hay que ver el contexto de la época, no ver la historia desde el 2010. Hay que meterse en 1883 y en 1884. ¿Y qué faltaba en esos años? Lo que faltaba era liderazgo. La derrota produjo, entre los efectos económicos, políticos, sociales, produjo un efecto político devastador, que fue el desprestigio de la clase dirigente peruana. Había la idea de que había culpables, ¿no? Los casos de peruanos que habían caído en casos de corrupción eran culpables, los políticos que no fortalecieron en el ámbito naval en el Perú aparecían como culpables, es decir, se buscaban culpables, en muchos casos con razón, ¿no? Entonces lo que había cuando termina la guerra es un desierto, no había líderes, todos los sectores dirigentes estaban desprestigiados. Entonces, en ese vacío enorme aparece este héroe limpio, este héroe valeroso, este héroe con miras claras, con deseo de fortalecer la soberanía del Perú, de levantar al Perú, que es Cáceres. Y Cáceres aglutina un sector completo en torno suyo contra Miguel Iglesias, que un poco, diríamos, aglutina al Perú formal, ¿no? Entonces Cáceres, desde las sierras, con sus partidarios y con el apoyo de los campesinos, durante una larga guerra civil que se prolonga casi por año y medio, el año 85, vence a Iglesias y entrega el poder, porque no se impone como un militar vencedor, entrega el poder a una junta, y el año siguiente, el 86, sale elegido democráticamente dentro de las elecciones, de esa época, ¿no? En esa época, sale Cáceres, el 86, elegido como presidente, y asume en junio como una gran esperanza nacional, ¿no? Que yo pienso que en general no fue frustrada, porque Cáceres le dio, como diríamos, ese primer gran empujón al Perú devastado después de la guerra internacional y de la guerra civil. Cáceres le dio ese primer hálito de seguridad, esa primera fuerza que yo no sé si habría podido ser conseguida en otros sectores dirigentes que, como repito, estaban muy desprestigiados, especialmente civilistas y pierolistas, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no?